Hola a todos, mi nombre es Pedro Díaz, soy asociado senior del estudio Rebasa Alcázar y de las Casas, del área de mercado de capitales y financiamientos, y hoy día respondo a esta invitación de aquí, el área de derecho corporativo, a la sección de aquí Tips, para conversar un poco sobre los FIRBI y los FIBRA. Los FIRBI son fondos de inversión y los FIBRA son fideicomisos de titulización, ambos instrumentos orientados a un fin bastante específico, que es la adquisición o desarrollo de proyectos inmobiliarios para su alquiler o cualquier otro tipo de explotación onerosa que no involucre su transferencia al menos por un periodo de 4 años. Ambas estructuras de inversión ya eran conocidas en la regulación local, es decir, tanto los fondos de inversión como los fideicomisos de titulización eran estructuras conocidas y empleadas en el mercado. No obstante, lo que busca esta nueva regulación recientemente publicada es establecer un conjunto de beneficios que, en tanto se cumplan determinadas características en ambos instrumentos, puedan resultar más atractivos a un inversionista. La pregunta que creo que todos nos hacemos es ¿para qué sirven? Fundamentalmente son opciones de inversión que tienen, digamos, dos fines dependiendo de qué extremo estemos viendo. Por un lado, es una opción de inversión para el público en general, y por otro lado permite atender la necesidad de vivienda o de bienes inmuebles, espacios habitacionales que pueda existir actualmente en el mercado. Desde el punto de vista del inversionista es una alternativa interesante. ¿Por qué? Porque le permite diversificar el riesgo de su inversión. Si comparamos un FIRBI o un FIBRA versus una opción más tradicional, como podría ser usar mis ahorros para comprar un inmueble y arrendarlo yo directamente, la ventaja que me otorga un FIRBI o un FIBRA es la diversificación del riesgo. Para entender mejor esto, veamos este ejemplo. Si yo compro un inmueble con mis ahorros y lo arriendo, yo asumo un conjunto de riesgos. Mi principal riesgo es que el inquilino no me pague, o que no me pague a tiempo, o que incluso no me pague y yo tenga problemas para desalojarlo del bien. ¿Qué otros riesgos pueden estar asociados? Puede que tenga riesgos de desastres naturales, de siniestros que perjudiquen el bien y que por cualquier razón impidan que yo pueda obtener la renta que esperaba de ese bien. ¿De acuerdo? En el caso de un FIRBI o de un FIBRA, esos riesgos se diversifican. ¿Por qué? Porque al ser una inversión colectiva, es decir, un grupo de personas realizan esta inversión, los activos no se van a invertir necesariamente en un único bien inmueble, sino en varios bienes inmuebles, donde por lo tanto es más difícil de que todos simultáneamente tengan ese tipo de problemas. Si hubiera un problema de este tipo, podría afectar a uno o dos de estos inmuebles, pero los demás seguirían generando renta, lo cual obviamente conviene a los inversionistas. ¿Qué características tienen que cumplirse para que yo pueda estar en un FIRBI o en un FIBRA? Fundamentalmente la primera ya la habíamos adelantado, que es tener un objeto de inversión específico, ¿no? La adquisición o desarrollo de proyectos inmobiliarios con la finalidad de que estos sean explotados onerosamente y que esa explotación no implique la transferencia de propiedad. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener esa finalidad. ¿Cuándo yo puedo transferir, o cuándo la administradora o cuándo la titulizadora puede transferir el inmueble después de 4 años? Es decir, por 4 años yo no puedo hacer esa transferencia. Adicionalmente, se establecen otras reglas. Por ejemplo, debo de contar con al menos 10 inversionistas no vinculados entre sí. ¿Por qué? Porque esta es una inversión colectiva, es decir, no puede ser una persona o un grupo de personas vinculadas entre sí, sino que tengo que tener como mínimo 10 inversionistas que no tengan vinculación de acuerdo con las reglas establecidas en el reglamento de la materia de la Superintendencia de Mercado de Valores. Adicionalmente a eso, tengo que contar con cumplir otros requisitos. Por ejemplo, de todos los activos del instrumento, del fondo, del fideicomiso, no puedo dedicar menos del 70%, es decir, tengo un monto mínimo del 70% de dichos activos para que sean invertidos siempre en el objeto del instrumento. El 30% como máximo restante
solamente lo puedo invertir en instrumentos que la regulación considera de poco o bajo riesgo, ¿no? Como por ejemplo pueden ser depósitos bancarios, certificados de depósito, deuda soberana, certificados del Banco Central de Reserva. Adicionalmente, las utilidades que se generen por la explotación de estos bienes inmuebles tienen un régimen o una política de dividendos establecida en la norma, que señala que al menos el 95% de dichas utilidades deben de repartirse anualmente, obviamente en tanto dichas utilidades existan. Esas son las características que yo debo de cumplir para que mi instrumento pueda recibir esta calificación. Ahora, ¿qué beneficios obtengo yo a partir de esta calificación? En estricto tenemos, además de los beneficios que ya habíamos señalado de orden comercial para un inversionista, es decir, diversificar su riesgo, tenemos beneficios tributarios bastante interesantes, fundamentalmente en relación con el pago del impuesto a la renta y de la alcabala, los cuales se difieren. Es decir, yo no voy a pagar esos impuestos sino hasta que ocurran cualquiera de las siguientes tres cosas. Uno, que el instrumento deje de calificar como un FIRBI o como un FIBRA, por ejemplo, si dejo de cumplir cualquiera de dichos requisitos. Dos, que la administradora transfiera, en el caso de un FIRBI, transfiere el inmueble. Y tres, que el tenedor transfiera sus certificados de participación. Solamente en esos supuestos yo pago el impuesto. Antes de ello no estoy obligado a pagar, lo cual es una ventaja para el inversionista desde un punto de vista tributario. Finalmente también cabe la pena resaltar de que estos instrumentos tienen que colocarse siempre por oferta pública, es decir, siempre tienen que registrarse en el registro público del mercado de valores y por ende están bajo la supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores, lo cual es un respaldo para todos los inversionistas. Adicionalmente, ello conlleva también a la facilidad de que dichos instrumentos puedan ser registrados en la Bolsa de Valores de Lima para su negociación secundaria, lo cual a su vez tiene también dos beneficios, cuando menos dos beneficios. Un beneficio desde un punto de vista de mercado comercial, que es la liquidez que obtienen los instrumentos, es decir, al participar en un mercado organizado como es la Bolsa de Valores de Lima, inmediatamente va a ser más fácil para un inversionista enajenar dichos instrumentos y mucho más rápido para hacer líquida su posición en vez de mantenerse en un mercado fuera de la bolsa, en la cual tendría que ir a buscar a un comprador interesado o un inversionista interesado en poder acceder. Y adicionalmente a eso, desde un punto de vista tributario, recibe otro beneficio de exoneración tributaria que está vigente hasta el 31 de diciembre de este año, que en tanto el valor tenga una presencia bursátil o se haya contratado un formador de mercado y adicionalmente a ello tengamos o transfiramos menos del 10% en un periodo de 12 meses, si cumplimos ambas condiciones podríamos estar exonerados del impuesto a la ganancia de capital por la transferencia, lo cual también es un elemento relevante que todo inversionista debe considerar al momento de realizar una inversión en cualquiera de estos instrumentos.